días, apreciados participantes de la asignatura Creatividad y Expresión Gráfica. Mi nombre es Gladys Raquel Sánchez de Castellano, soy doctora en Educación y a partir de este momento voy a ser la facilitadora de este curso. Primeramente, quiero darles a conocer a grosso modo lo que es el plan de evaluación y las actividades a realizar durante este trimestre. Tenemos como la unidad 1 definición de términos básicos, como qué es la creatividad, inteligencia, talento, aptitud y habilidad, en el cual para la primera actividad el participante va a realizar un mapa conceptual en el cual debe desglosar las características más principales de cada una de ellas. Se va a evaluar puntualidad, capacidad de análisis y síntesis, ortografía, claridad de las ideas, el uso de las normas APA y, por supuesto, la responsabilidad de la entrega o de subir la actividad al aula virtual, con una ponderación del 25%. También quiero acotarles que a partir de este momento que subí a la plataforma el plan de evaluación, también están abiertas la realización de las actividades. Sin embargo, la unidad 1 tiene como fecha tope el 18 de septiembre. De la misma manera, la unidad 2 está vinculada con el desarrollo del talento y la creatividad de los educandos en la actualidad. Para ello, el participante va a realizar una investigación que luego va a presentar en un video o exposición no mayor de 5 o 6 minutos, donde va a explicar en qué consiste el desarrollo del talento y la creatividad en los estudiantes de una manera más precisa en estudiantes, niños de educación preescolar y cómo se haría en la etapa de la educación primaria. También tiene una ponderación del 25% y dicha actividad la pueden subir al aula antes del 9 de octubre. Asimismo, tiene una ponderación del 25%. La unidad 3 está relacionada con la expresión gráfica en la educación virtual. En esta van a realizar un esquema en el cual van a esquematizar de manera de lo general a lo específico las temáticas relacionadas con esta unidad. Para ello tienen hasta el 30 de octubre para subirlas al aula virtual y con una ponderación del 25%. Y por último, la unidad 4 está relacionada con las teorías del aprendizaje, aquellas teorías de inteligencias múltiples, las de inteligencia emocional y el aprendizaje multidimensional. ¿Qué quiero que hagan allí? Allí van a desarrollar un cuadro comparativo entre las diferentes teorías, ¿verdad? En cuanto a adquisición de conocimientos del educando, cómo lo hace el educando a través de las teorías, qué es, cómo percibe el conocimiento, ¿verdad? En los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta actividad la pueden montar al aula con fecha tope del 20 de noviembre y también tiene una ponderación del 25%. Repito nuevamente, tienen desde el día que subí la planificación y la evaluación al aula virtual, todas las actividades están abiertas, las pueden ir desarrollando poco a poco. Cualquier duda que tengan sobre las actividades, sobre los contenidos, no duden en escribir a través de la mensajería del aula o a través del foro del aula virtual, ya que es el único medio de comunicación entre el facilitador y ESIF y ustedes. Ahora bien, vamos a lo que nos concierne la mañana de hoy, que sería la unidad 1, ¿verdad? La unidad 1 nos habla sobre la creatividad. Entonces, entendemos como creatividad aquella capacidad gracias a la cual pueden generarse nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ideas ya conocidas. En la misma intervienen diferentes o diversos procesos mentales que se relacionan entre sí, que aún no han sido explicados en su totalidad. Ahora bien, la creatividad está íntimamente asociada a la imaginación del individuo. En individuos creativos también se observa el desarrollo de características como la sensibilidad y la curiosidad. Fíjense que tenemos
dos características allí que juegan un papel importante en los individuos creativos: ser sensibles y ser curiosos. Dado a que aún no se ha logrado distinguir cuáles son las diferencias entre las estrategias mentales del pensamiento convencional y el pensamiento creativo, la creatividad siempre se observa como un resultado final. Sin embargo, filósofos y psicólogos han detectado diversos procesos, formas y niveles que caracterizan la creatividad. ¿Cómo se formaría la creatividad? Tenemos que tener en cuenta que la creatividad se manifiesta de diferentes formas o niveles. Sin embargo, hay 5 niveles que nos dicen que se deben dar para la motivación o para que se dé el desarrollo de la creatividad en un individuo. Me hablan del nivel expresivo, que es aquel que se refiere a nuevas formas de expresar los sentimientos. A veces la persona, el educando, crea algo, dibuja algo, realiza algo y es una forma de expresar lo que está sintiendo en el momento. Un nivel productivo que aumenta la técnica de ejecución, la preocupación es más por el número que por el contenido. Cuando realizamos algo más por cantidad que por calidad. Un nivel inventivo, aparece la capacidad de descubrir nuevas realidades, implica una flexibilidad perceptiva que permite detectar nuevas relaciones. Un nivel innovador, que se refiere a la originalidad, cuando creamos algo de cero, que es propio, innato de la persona que lo creó, es original. Y un nivel emergente, que es cuando se crean nuevos principios en el área del desempeño y se asocia tanto al talento como al ingenio. Ahora bien, existen unos factores de la creatividad. La creatividad no es igual en todas las personas, sino que puede analizarse según determinados y los siguientes factores. Dentro de estos factores tenemos la fluidez como capacidad de ver múltiples respuestas a un problema, tenemos la flexibilidad como una capacidad de adaptación, la originalidad como la capacidad de emitir respuestas inesperadas y la elaboración como aquel factor sensible de análisis de detalles. La creatividad es algo que siempre nos va a distinguir de otras personas dentro de la sociedad. Entonces, ¿cuál sería ese impacto social de la creatividad? Siempre va a interactuar en 3 elementos. En el elemento cultural, porque contiene reglas simbólicas que fueron interiorizadas por el individuo, son propias de él. En el elemento sujeto, a través de su creatividad, aporta una novedad a un campo simbólico. Y el elemento de expertos, que son los que reconocen y validan toda innovación o todo lo creado. ¿Cuándo se desarrolla la creatividad? Todos los individuos son creativos, pero la creatividad puede ser fomentada o bloqueada de diversas maneras. Su desarrollo no es igual, sino que es posible potenciarlo a través de la aplicación de actividades, métodos, a través de la motivación u otros procedimientos. No existe un límite de edad para fomentar la creatividad, sino que la misma puede aumentar su desarrollo en cualquier momento de la vida del ser humano. No hay una edad límite para decir, no, es que yo no puedo ser creativo porque tengo cierta edad. O en los pequeños, no, es que está muy pequeño para que sea creativo. No, no hay límite de edad. Siempre va a sobresalir el momento de ser motivado, el espacio donde se encuentre y se desarrolle la persona. Tenemos 3 componentes de la creatividad. La creatividad, para desarrollarse, necesita de 3 componentes. Uno es la experiencia, el otro es habilidades del pensamiento creativo y la motivación, que es un componente muy importante. Como experiencia podemos decir que conocimiento en alguna de sus formas, tanto técnico, intelectual, ese conocimiento puede adquirirse de forma teórica o práctica. Fíjense que la experiencia siempre la vamos a tener de una manera teórica o práctica. Como segundo componente, habilidades del pensamiento creativo, estas determinan el grado de flexibilidad e imaginación con las que un individuo enfrenta problemas y tareas.
Y la motivación son aquellos sentimientos como la curiosidad y el deseo que fomentan la creatividad. La motivación puede ser intrínseca o extrínseca. Fíjense que seguimos hablando de la curiosidad como un elemento o un factor principal dentro de la creatividad. Recuerde que podemos ser curiosos y de esa manera es un elemento motivante para nosotros desarrollar la creatividad. Ahora, así como también tenemos componentes para desarrollar la creatividad, también tenemos unos impedimentos que nos trancan, nos obstruyen la producción de creatividad. Entonces, la creatividad puede ser coartada por diferentes factores denominados bloqueos, los cuales pueden ser de diferentes características. Hay bloqueos perceptivos, que son aquellos límites a la capacidad de percibir el problema o la información necesaria para abordarlo. Hay bloqueos emocionales, que son los que afectan la comunicación de las ideas entre los individuos. Hay bloqueos culturales, que existen ciertos patrones culturales que pueden cohibir el desarrollo de la creatividad. Y hay bloqueos ambientales, que son aquellos que provienen de todo el entorno físico y social en el cual emerge el individuo. Existen estilos de creatividad y la originalidad del creador puede manifestarse de diferentes estilos. Un estilo transformador que intenta mejorar lo existente, es decir, trata de mejorar lo que ya está, lo que ya hay creado. Un estilo visionario al enfrentar problemas y apunta a encontrar soluciones ideales pero realistas a largo plazo, no en corto plazo, sino a largo plazo. Y un estilo experimental, que es aquel que busca nuevas formas de combinar ideas, así como probar otras nuevas. Tenemos diferentes técnicas para fomentar la creatividad. Estas técnicas las podemos aplicar con nuestros niños en el aula, cuando queremos que ellos desarrollen esa parte intrínseca que a lo mejor no los deja desenvolverse. Entonces, una de esas técnicas es la lluvia de ideas. Es un ejercicio habitualmente grupal que ante un problema comienza por suspender el juicio. Luego pasamos a pensar libremente, expresar en la mayor cantidad posible las ideas asociadas al problema planteado y luego se combinan las ideas expresadas en busca de un efecto multiplicador. Recuerda que siempre que damos una idea a un grupo de estudiantes, cada uno va dando sus ideas y vamos formando un efecto multiplicador de ideas, que es lo que hace que esta técnica tenga su efecto. Otra de las técnicas es el pensamiento lateral, que es la resolución de problemas a partir de la organización del pensamiento de otra persona y lo vamos llevando y le vamos ayudando a resolver el problema inicial. Otro tenemos la complementación con técnicas de aprendizaje muy trabajadas, siempre las tenemos en cuenta, como son los mapas conceptuales, los mentales, ¿verdad? Porque le ayudamos al educando a desarrollar las ideas de otra manera, incluso a aprenderse en contenidos de unas maneras más fáciles. Por allí cerraríamos todo lo que es la temática relacionada a la creatividad. Recuerden que la primera actividad, ustedes van a leer toda esta información que se encuentra en la plataforma, van a analizar, van a resumir, van a sacar los tics más importantes de cada una de ellas y luego van a elaborar un mapa conceptual de cada una de las temáticas. Tenemos la inteligencia. Esta puede entenderse como la capacidad tanto de entender o comprender como de resolver problemas. Ahora bien, más o menos se ha aceptado que no existe como un concepto único de lo que es inteligencia. Muchos especialistas en psicología han intentado formularlo, sin embargo, y finalmente se ha venido aceptando la idea de que no existe una sola inteligencia, sino que existen numerosas formas de ella. Así fue como surgió en 1983 la teoría de las inteligencias múltiples, aquella de Howard Gardner,
según en la cual existirían al menos 8 modelos distintos de inteligencia, cada uno adaptada al área específica de la vida. Aún así, el uso popular del término inteligencia resume generalmente capacidades mentales como la velocidad del procesamiento, la comprensión verbal, la agilidad lógico-matemática, el agarre del pensamiento deductivo o la capacidad de memoria de trabajo. Si vamos a esta definición de inteligencia, tiene algunas características como, primero, anticipar, segundo, construir, tercero, comunicar, descifrar, establecer relaciones. Y existen unos factores que son los que nos permiten el desarrollo de la inteligencia. Tenemos el factor genético, que son las propensiones hereditarias y facilidades innatas hacia algún tipo de inteligencia, y factores ambientales, que son elementos vitales en el crecimiento del individuo, sobre todo en etapas tempranas, como son la nutrición, el entorno familiar adecuado, el acceso a la educación formal y la motivación hacia el aprendizaje. Generalmente se acepta que, como característica resaltante, la inteligencia comienza a manifestarse desde edades tempranas, aunque no exista un margen seguro para diagnosticarla ni factores universales para medirla. A ella no la podemos medir ni la podemos diagnosticar. Aquí venimos con algunos tipos de inteligencia. Tenemos la lingüístico-verbal. Son los modelos de inteligencia que se basan en la formulación del pensamiento mediante el lenguaje verbal, sea escrito u oral, así como su transmisión y recuperación a través de la lectura. La numérica es aquella que tiene que ver con los procesos lógicos formales y que se encuentra su máxima expresión en las matemáticas y en los números. La espacial apunta a la percepción profunda del entorno, de las formas que subyacen a lo visto y a las reacciones entre ellas mismas. Física o motórica. Se trata de un modelo de inteligencia ocupado en el accionar del cuerpo, es decir, sus movimientos, sus destrezas, sus capacidades. Usualmente no se le considera una forma de inteligencia, debido a que suele asociarla erradamente a los procesos mentales o intelectuales solamente. La emocional es aquella inteligencia que tiene que ver con el manejo efectivo y eficaz de las emociones y que en un principio fue propuesta por Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional. Y la social es aquella inteligencia que aplica al campo de las relaciones interpersonales y que sirve de carisma para el liderazgo, incluso de la manipulación y otros talentos de índole social. Ahora bien, vamos a ver qué relación existe entre la inteligencia y la creatividad. La inteligencia suele estar vinculada con la capacidad de crear. Aunque en principio se trate de dos cosas distintas, las personas con altos márgenes de inteligencia suelen ser personas creativas, en el sentido de ser inquietas, despiertas y a menudo con intereses peculiares, particulares y fuera de norma. Sin embargo, hay que aclarar que no todos los creadores son necesariamente inteligentes, ya que la actividad creativa es, en el fondo, un talento misterioso de la mente humana. En todo caso, es común que un genio de la escritura posea un alto nivel de capacidad lingüística e inteligencia verbal. Entonces, fíjese que hay una cierta vinculación entre inteligencia y creatividad, pero que también tenemos que tener claro que no todo el que es creativo es inteligente y no todo el que es inteligente es creativo, porque la creatividad es algo innato del ser humano. Entonces, para que nos quede claro. Vamos ahora a desarrollar el talento. ¿Qué sería el talento? El talento es un término utilizado para referirse a esa cualidad particular que puede poseer una persona en un campo específico debido a que se desenvuelve con facilidad en esa actividad. De alguna manera, una persona talentosa es capaz de explotar su máximo potencial en la realización de la labor que mejor desempeña. En la mayoría de los casos, estas aptitudes se manejan en las áreas artísticas e intelectuales en las que se pueda desenvolver una persona y gracias a sus posibilidades puede destacarse altamente en el área que domina.
Esta es una noción que va aunada a la facultad individual, en la cual una ocupación que para unos es difícil, resulta que para otra persona talentosa en ese campo es una actividad muy fácil de desempeñar, como es el caso de los artistas. Tanto actores como cantantes tienen la capacidad de desenvolverse muy bien frente al público o de una cámara. Y quizá para otra persona esto sea un reto y puede ser por pánico, miedo escénico o temor a de repente hacer el ridículo. En efecto, esta expresión que se vincula directamente con la habilidad es innata de cada quien, es decir, cada individuo es talentoso en ciertos campos y es porque es parte de su naturaleza, de su ser, aunque también existen casos en los que es la práctica lo que lo conlleva al éxito del desarrollo de dicha labor. Sin embargo, en estos casos, el esfuerzo es mayor y requiere mayor disposición de aprendizaje. Por ejemplo, en el campo del deporte siempre se encuentran personas capacitadas para ejercitarse mejor y que tienen gran habilidad, para decirlo de algún modo, manejando un balón, en el caso de los futbolistas, basquetbolistas, etc. En estos casos, por ejemplo, siempre oímos la opinión cómo Lionel Messi tiene un talento natural en el campo y que es un excelente futbolista. Y esto se debe a su destreza como deportista, es algo innato en él. En muchos estudios realizados, el talento se ha entendido como una revelación de la inteligencia emocional. Y es debido a que dicho modo de resaltar en frente de los demás es conseguido con éxito. Y de ese modo poder distinguir su habilidad, pero unido a la búsqueda de una motivación para poder conseguirlo. Siempre debemos estar motivados para lograr todo lo que queramos emprender o lograr o que nos hayamos trazado para realizar. Ahora bien, venimos con otro de los contenidos que es la aptitud con P, aptitud. Esta aptitud es la capacidad de un individuo para desempeñarse de manera eficiente y correcta en una actividad dentro de un contexto determinado. Dicho de otro modo, se trata de tener la suficiencia, la idoneidad, la capacidad y la disposición necesaria para cumplir con esta expectativa, ya sea de manera física, mental o psicológica. Tenemos 10 tipos de actitud. La primera, la abstracta o científica. Consiste en la capacidad para entender teorías y principios que describen la naturaleza como los científicos, también para el manejo de ideas complejas o sistemas de ideas. Segundo, tenemos la espacial. Es aquella capacidad de visualizar y proyectar espacios y cuerpos, como en la geometría o la arquitectura. Tenemos la numérica. Es aquella capacidad que tiene el individuo para llevar adelante con éxito operaciones de todo tipo con números o sistemas lógicos, como la matemática, la contabilidad, la física, entre otras. La verbal tiene que ver con el manejo del lenguaje para expresar conceptos complejos y hacerlo de manera útil, elegante o incluso de una manera estética. Otro es la mecánica. En este caso se relaciona con el movimiento, el desplazamiento de los cuerpos, como en la ingeniería. La artística o plástica, la capacidad para el manejo de formas, colores y líneas para obtener así efectos estéticos para el espectador. Obviamente es útil para la pintura y las artes plásticas. La musical es aquella que está totalmente relacionada con el uso armónico y estético del sonido, por ejemplo, para tocar instrumentos musicales. La social es aquella que tiene que ver con la interacción con los demás, o sea, con la interacción social y con la formación de comunidades. La ejecutiva es aquella que está relativamente relacionada o vinculada con el liderazgo, con la producción y la puesta en marcha de proyectos o la coordinación de varios grupos. Y la persuasiva tiene que ver con la argumentación, el debate, el convencimiento de los demás desde un punto de vista determinado de cada persona o individuo. Esa sería la aptitud con P. Ahora vamos a desarrollar la actitud con C.
Y esta puede ser definida como la manifestación de un estado de ánimo o bien como una tendencia a actuar de un modo determinado. Hay autores que las definen de diferentes formas. Judd nos dice que las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo social, evaluaciones que se almacenan en la memoria. Y Jeffers nos dice que la actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las diferentes circunstancias de la vida. De cierta manera, las actitudes son aprendidas a lo largo de nuestra vida y adquieren una dirección hacia un fin determinado. Esto lo diferencia de los caracteres biológicos como el sueño o el hambre. La actitud se conforma de tres componentes esenciales. Primero, elemento conductual. Segundo, elemento emocional. Y tercero, un elemento cognitivo. El elemento conductual, en primer lugar, este elemento refiere al modo en que son expresadas las emociones o los pensamientos. El emocional, este elemento refiere a los sentimientos que tiene cada persona. Y el cognitivo, por último, es el que hace referencia a lo que el individuo piensa. De la misma manera, nos conseguimos con 4 tipos de actitudes. Las actitudes que adquieren los individuos son influidas por diversas causas como relaciones, creencias y experiencias que hayan vivido a lo largo de su vida. Estas variantes impulsan a los individuos a actuar de manera diferente según la situación en que vivan. Para ello hay 4 tipos de actitudes. Hay la actitud egoísta, la actitud manipuladora, la actitud altruista y la actitud emocional. Ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. La actitud egoísta son aquellas personas que actúan con este tipo de actitudes, se caracterizan por interiorizarse en conseguir satisfacciones propias, sin interesarse en las necesidades ajenas. En este caso se utiliza cualquier medio, incluso a otras personas, que pueden resultar el medio para yo alcanzar lo que yo deseo. La actitud manipuladora son aquellos individuos que poseen estas actitudes que tienen características algo similares a los egoístas, pero a diferencia, utilizan a los demás con el instrumento para alcanzar y satisfacer sus propias necesidades, es decir, que efectivamente utilizan a otras personas como herramientas. Fíjense en la similitud que tenemos entre la actitud de una persona egoísta y manipuladora. Siempre van a necesitar de otros para conseguir sus propios logros. La actitud altruista. Las personas que adoptan este tipo de actitudes resultan completamente opuestas a los 2 casos mencionados anteriormente, ya que no se interesan por el beneficio propio, sino en el de los demás. Las personas no son utilizadas como un medio o una herramienta, sino que son entendidas como fines en sí mismos. Las personas que en actitud altruista suelen ser comprensivas y atentas. Y por último tenemos la actitud emocional. Las personas que adquieren actitudes de este tipo suelen interesarse en los sentimientos y estados emocionales de las otras personas. Al igual que el caso anterior, no buscan satisfacer de manera exclusiva sus propias necesidades, sino que son considerados con los demás. Muchas veces estas personas son afectivas y sensibles para con los demás. ¿Por qué adoptamos distintas actitudes? La actitud que exponen los individuos ante su entorno y el medio social en el que se encuentran integrados, en más de una ocasión pueden reflejar diferentes funciones según el resultado que se quiera alcanzar. De esta manera, un sujeto que adopta una actitud cautelosa tiene como objetivo cumplir con sus tareas de una manera segura y procurando disminuir el margen de error al mínimo posible. Y las diferentes actitudes que un sujeto exponga determinarán el sentido de predisposición con el que éste querrá actuar. La obtención de las actitudes de ninguna manera es innata, sino que contrariamente, el ser humano es quien las adquiere y adopta en función de las experiencias vividas. En este sentido, es correcto decir que una actitud es adquirida por la experiencia activa con algo en específico.
tal como lo puede ser un objeto, un suceso, una persona, entre otras. Características de las actitudes. Las actitudes están sometidas a diversas características completamente reconocibles. Entre estas características podemos nombrar: las actitudes están predispuestas al cambio espontáneo y a una flexibilidad innata. Otra, las actitudes son el principal motor de influencia en relación a las respuestas frente a estímulos y a las conductas adoptadas. Otra característica, las actitudes pueden responder a múltiples situaciones, por lo tanto se dice que son transferibles. Y por última, nos dice que las actitudes se adquieren con la experiencia y la obtención de conocimientos en cada suceso que compone la vida de un individuo. Vamos a desarrollar, porque según el psicólogo social Rodríguez Haroldo, nos habla de unos elementos relacionados con la actitud. Tenemos el elemento cognitivo. La propia existencia de una actitud se encuentra completamente y conjuntamente con la existencia de un esquema cognoscitivo que el propio sujeto recrea. Dicho esquema se encuentra conformado por la percepción que puede captarse sobre el objeto en cuestión, junto con las demás creencias y datos que se tienen previamente del mismo. Ese sería el elemento cognitivo. Ahora, el elemento conductual nos dice que es aquel que en todo momento se encuentra activo. Además, lo define como la corriente actitudinal que se produce al reaccionar frente a un objeto de una forma específica. Y por último, el elemento afectivo. A diferencia del conductual, el elemento afectivo se compone por los sentimientos expuestos, sean positivos o negativos, frente a un objeto social. También representa el punto de comparación existente entre las creencias y las opiniones. Por aquí damos por concluida toda la temática de la unidad 1. Quisiera recordarles la realización de la actividad, ¿verdad? Es un mapa conceptual relacionado con todos los contenidos de la unidad 1 sobre estos contenidos que acabamos de desarrollar. Espero haya sido de su agrado esta primera clase del día de hoy. Cualquier duda, por favor, la pueden hacer a través del aula virtual, por la mensajería del aula, que gustosamente por allí le responderé oportunamente. Un abrazo para todos y feliz mañana.